Muy buenas noches, amigos, oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes que están en Ecuador TV y Un Café con JJ. Les damos la más cordial bienvenida en el primer programa de esta semana y hoy tendremos con nosotros a la magíster Pamela León. Ella es analista y consultora en comunicación política, columnista de GK y también, para recordarlo, moderó el debate de las vicepresidenciales. Nos acompaña Pamela, a quien agradecemos su presencia. ¿Qué tal, Pamela? Buenas noches, Jimmy. También un saludo grande a la gente de Ecuador TV y qué bueno estar en este primer programa. Perfecto. Bien, estamos en el primer programa de la semana para consultarle a Pamela. ¿Qué le parece lo que ha venido dándose en los últimos meses, diría yo? Cuando tenemos a un presidente de la República, que no sé si por estrategia o qué interpretación tenga usted, Pamela, se ha mantenido un mes tras otro en permanente campaña. ¿Por qué? Bueno, ¿qué explicación tiene eso? Bueno, el presidente se siente muy cómodo también en esa situación, ¿no? Y hay que entender un tema. Un gobierno que electoriza generalmente siempre tiene bandos a elegir. Y cuando digo bandos no me refiero solamente a los procesos eleccionarios. Es decir, puedo generar una gestión electorizada. Es decir, estando en gobierno, puedo generar antagonismos dentro de esos espacios de gestión para que siempre yo resulte el elegido. Y esa elección lo que hace también es preparar y encaminar un territorio previo a cualquier campaña electoral. Nosotros, por ejemplo, tenemos que recordar que, si mal no recuerdo, desde el lazo con la consulta popular de febrero y luego el resto de procesos eleccionarios que han habido, tanto de primeras, segundas vueltas, consultas y referéndums, hemos tenido alrededor de 5 procesos eleccionarios. Y si el 16 de noviembre se aprueba que vayamos a que seamos consultados por una constituyente, sumando a eso la elección de constituyentes más la ratificación de la nueva Carta Magna, lo que tendremos en menos de 3 años o cerca de 3 años son 8 procesos electorales. Y ahí tienes a la democracia reducida en 8 carnets de votación para la colección en la billetera. Claro, bueno, pero decías que parece que el presidente se siente cómodo, está, por decirlo de alguna manera, en su salsa, porque así le ha ido bien. Lo problemático de eso es cómo eso puede trascender hacia las instituciones democráticas. Digamos, el actor político como tal, es decir, el gobierno o el gobernante, mejor dicho, tiene este comportamiento, pero las instituciones también comienzan a electorizarse. Y eso genera 2 cosas. Primero, una política pública que puede no ser sostenible porque se repara por sobre lo anterior. Y lo otro, la erosión ciudadana frente a procesos democráticos diciendo voto mucho, cambia poco. Claro, lo que hay que hacer a lo que hay que apuntar es voto mucho, que cambie mucho. Correcto. Ahora, ¿esta es una estrategia, en todo caso, calculada, según usted, Pamela? Es calculado porque lo electorizado se come lo institucional. Y eso responde a tiempos más inmediatos. Es decir, la urgencia sustituye al plan. Y cuando la urgencia sustituye al plan, no necesariamente debo generar un aire de gobierno que pueda de alguna forma estancarse en los procesos clásicos de gestión gubernamental. Claro. Entonces, en procesos eleccionarios, en donde la inmediatez, el cortoplacismo, permite que yo, por distintas coyunturas, pueda resultar siempre ser elegido, aunque no esté en una papeleta, es mucho más dable tener un gobierno así. Ahora, ¿qué ventajas tiene para un mandatario mantener un discurso de campaña estando siempre en funciones? Primero, que esto no es nuevo. Yo no quisiera que entendamos que esto es algo de Daniel Noboa, ¿no? Claro. No. Comprendamos que, lo decíamos al inicio, han habido una serie de procesos eleccionarios que han servido más bien para ratificar popularidad. Y tu pregunta me lleva a mí a un recurso histórico en este momento. Desde el 78 nosotros ya tendríamos con la consulta del 19 de noviembre 15 procesos de consulta popular a lo largo de nuestra historia, y hay que recordar que esa consulta que se habilitó en el 78 fue justamente para retornar a la democracia. Digamos, esa consulta sí llevó a una condición más estructural de lo que entendemos por Estado y sociedad. Pero partiendo de tu pregunta, por eso quería no concentrarlo en Daniel Noboa, sino más bien en cómo, desde el correísmo, podría decir yo, claro, se acentuó mucho esta figura de hiperpresidencialismos que de alguna manera buscan
fortalecer líderes carismáticos que sobrevivan o que sustituyan lo que podríamos haber entendido previamente como lo que hace un gobernante. El gobernante deja de ser candidato, en teoría, después de ser elegido, pero tenemos gobernantes que profesan prácticas de candidatura. Y sirve y es positivo para poder asegurar un sostenimiento de popularidad y reputacional. Pero no sé si es tan positivo para poder entender cómo realmente se maneja lo que entendemos como democracia, que no puede ser reducido a una papeleta cada 4 años. Entonces sí tú ves riesgos o las fatigas que genera en la opinión pública un estilo de comunicación así, ¿no? Tú acabas de decir una palabra clave, Jimmy. Hay, de hecho, una teoría que se llama fatiga democrática. Y la fatiga democrática proviene justamente de las sociedades híbridas. Bauman habla de esto también e indica que justamente estamos a esperas, y por decirlo muy parafraseadamente, de la inmediatez sustituyendo las condiciones que entendemos como superficiales o profundas. Entonces, eso también genera que la sociedad corresponda con estos procesos que no necesariamente son de largo aliento. Y eso también hace que la ciudadanía confunda los conceptos. Por ejemplo, yo escuchaba a un activista político, creo que se llama Antonio Ricaurte, que decía él en una entrevista algo que a mí me parece un poco irresponsable, que decía que la gente quiere un dictador y que quieren que Daniel Noboa sea un dictador. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esa declaración? Esa declaración lo que hace es, como venimos de procesos electorizados, es decir, del cortoplacismo y constante campaña, desentendemos lo que conlleva un proceso democrático y sus dificultades, entonces creemos que decir esas cosas abonan a un proceso democrático cuando realmente lo destruyen. Entonces, eso es preocupante porque según el Barómetro de las Américas, lo que tú tienes es una creciente progresión sobre gente que quiere un modelo autoritario, pero realmente hay que preguntar si esas personas que votan por esto conocen las condiciones de lo que es vivir en una dictadura. Claro. Bueno, pero también habría que tratar de explicarse, ¿no? No tú, yo. Hay radicalismo, pues, ¿no? Es una posición radical versus la otra, porque también en el paro lo primero que se plantean es que dé un paso al costado del presidente de la República. Fuera, fulano, fuera. Eso es un radicalismo versus otro. Y es interesante lo que comentas porque allí tú entiendes que los procesos autoritarios o las autocracias no necesariamente se ubican en espacios gubernamentales. También hay organizaciones que pueden profesar aquello. Y yo ahí digo una cosa, el orden constituido no está, digamos, no es debatible. Ya la Corte primero admitió la vía, luego de admitir la vía ya admitió el proceso para que se inserte la pregunta analizando los considerandos y el estatuto electoral para que pase la pregunta a la consulta popular sobre una constituyente. Entonces no creo que una de las demandas debería ser no debe haber consulta popular, no debe haber constituyente, cuando el orden constituido ya se pronunció. Eso también es una postura que podríamos tomar como radical. Radical, ¿no? Pamela, ¿qué diferencia encuentras en el modelo comunicacional del actual presidente Noboa con el de Bukele o de Milei, por ejemplo? Bueno, hay unos símbolos interesantes. Recordemos que hubo hace unos meses una figura que utilizó Daniel Noboa con el machete, mientras que Milei utiliza la motosierra. A ver, ambos tienen para mí las figuras de la amputación, por ponerlo metafóricamente. Amputan cosas, y eso que se amputa generalmente corresponde a lo que entendemos como clase política tradicional. Yo creo que estos liderazgos, porque son liderazgos, apuntan a eso, a irrumpir de manera disruptiva lo que se entiende como política tradicional, y estos son liderazgos que sí son principalmente carismáticos y que apuntan a un hiperpresidencialismo y que creo que están ubicando una nueva forma de entender lo que significa ser gobernante. A ver, en términos de comunicación política, entonces, ¿crees que en el camino debería evolucionar esa narrativa a, no sé, cambiar la narrativa de vivir de una elección atrás de otra? Pero es que es difícil en este rato, porque estamos dependiendo del resultado de una consulta que será el 16 de noviembre. Pero bueno, si fuera del caso, ¿qué cambiarías tú?
El problema, Jimmy, es que creo que estiramos tanto los procesos. Esto es un mecanismo de participación ciudadana. Legítimo. Legítimo. Claro. Y creo que se banaliza cuando se repite con frecuencia y que esas votaciones que se hacen de manera popular no necesariamente alcanzan una gestión visible. Nosotros podríamos recordar, por ejemplo, la última consulta popular que fue en 2024. 7 de las 9 preguntas apuntaban al tema de la seguridad. Y claro, uno puede hacer relaciones simbólicas, no necesariamente dirigidas a lo que repercute en gestión y cambios legales y en la Constitución. Pero si haces una relación simbólica de ganó el sí en temas de seguridad, pero tuvimos la masacre en Playas de 11 personas. Hace poco hubo también una masacre en una quinceañera en Playas de 5 personas. Recordemos que el tema de seguridad no puede ser reducido también a un proceso eleccionario de preguntas que ven de alguna manera una condición mesiánica de resolución estructural, cuando realmente tal vez lo que necesitamos es instituciones fuertes. Claro, bueno, pero también hay que reconocer que hoy pasa algo, y esto es algo muy puntual. Hoy pasa que tenemos a las Fuerzas Armadas y a la policía distraídas en procurar regresar el orden a Imbabura y que no se tome en Quito. Y sí, y el crimen organizado debe estar a sus anchas, ¿no? Esas también son cosas que deben evaluarse, ¿no? Claro, de hecho es lo que se llama pescar a río revuelto, ¿no? Eso. Nosotros, por ejemplo, y qué bueno que lo toca Jimmy, no podemos estandarizar, lo hablábamos hace un rato. La estandarización es el caos que de alguna manera se permite que ambos sectores puedan llegar a ser estigmatizados. Tanto como los excesos de la fuerza, como los actos vandálicos de ciertas personas que aprovechan la protesta social pacífica. Entiendo que cerca de 5.000 efectivos fueron dirigidos a Quito. Hay un video de Cayambe, no de Quito, donde dos sujetos están en moto, se bajan y pinchan la llanta de un vehículo. Sí. Entonces, y la declaración desafortunada, me parece a mí, de Vargas diciendo nos vamos a tomar Quito sea como sea, eso habilita también ciertos relatos y narrativas de prevención por parte del gobierno central. Claro. Pamela, a ver, concentrándonos un minutito en el presidente Noboa. ¿Y no será que esto de pasar de una campaña a otra casi sin mucho tiempo de distancia es parte de su personalidad? Él maneja un lenguaje corporal que así se ha venido trabajando hace mucho tiempo. El manejo de redes sociales, su presencia mediática, medida, no sé. No es que así es él y lo que pasa con las consultas una tras de otra es que es su forma de ver la política. Hay unos elementos interesantes que creo que buscan cuidar al presidente y cuidar al candidato, porque hay que desdoblarlo de esa manera. El hecho de que, y no sé si recordarán, pero el 9 de enero, cuando fue la toma de TC, quien primero salió a dar la cara y a hablar fue la cúpula militar. Entonces, no el presidente de la República, cuando hemos estado acostumbrados a ver justamente a ese líder que sostiene los procesos de crisis, sobre todo aquel. Luego tenemos a Jaramillo, que es la vocera presidencial. Entonces, hay unos elementos y hay unos instrumentos que fortalecen esta lógica que el gobierno ha instalado de despresidencializar el relato gubernamental. En buen romance manda que se quemen otros. Despresidencializar, exacto, son lo que se llama fusibles de comunicación. Entonces, usted tiene a Jaramillo todas las semanas. Más allá de que podamos o no evaluar si nos gusta o no nos gusta, eso entra en el terreno de lo subjetivo y más allá de la opinión, creo que estamos analizando, hay un elemento allí que funciona como un traspeso o contrapeso para que el gobierno no sea lesionado. Y cuando digo el gobierno es el representante máximo, que es el presidente de la República. A ver, Pamela, vamos a hacer una pausa y en el siguiente momento de esta entrevista hablaremos de la comunicación en el paro, porque tanto Noboa como la CONAIE han tenido su forma, su estilo de comunicar las cosas, ¿no? Un poco vamos a evaluarlo con alguien que sabe del tema. Pamela León Andrioli, después de la pausa.
nosotros Pamela León, ella es analista y consultora en comunicación política, columnista de GK, también fue moderadora del debate de vicepresidenciales y por supuesto varias veces entrevistada en Un Café con JJ. Estamos ahora en Ecuador TV. Pamela, vamos al siguiente bloque. ¿Cómo han manejado la comunicación? Porque también atrás hay un manejo, tanto el gobierno como la CONAIE, concretamente en el tema del paro. Usted tiene allí, por ejemplo, esta lógica, digamos, de la que hablábamos al inicio, elegir por quién de alguna manera apoyo. Usted tenía, por ejemplo, la ministra Zaida Rovira en los primeros días del paro, hablar de todos los manifestantes como criminales, delincuentes, terroristas, ¿ok? Entonces, allí hay una condición de estigmatización. Una generalización, digamos. Exacto. Ya. ¿Y qué hace la generalización? Estigmatiza la cosa pública que se está dando en ese momento. Del otro lado, usted tiene, por ejemplo, a Marlon Vargas diciendo que se van a tomar Quito, y usted también tiene videos en donde se ve a ciertos dirigentes en Imbabura diciendo que se van a tomar Imbabura. Y bueno, son cuestiones que también se han viralizado en videos. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Lo que sucede allí es que se divide, o mejor dicho, se polariza la idea del paro. Yo quiero que recordemos que el paro se instala principalmente por el tema relacionado a los subsidios. Han pasado 22 días, creo que hoy ya son 22 días, no se ha vuelto a hablar del tema del subsidio. No, ahora hay un montón de subtemas. La dinámica del paro narrativamente se ha polarizado en terroristas versus vandálicos. Entonces, digamos, ambas posturas, que esto más bien le conviene al gobierno central, porque no se habla de la resolución del tema relacionado a subsidios, pero acentúa y habilita al gobierno a generar esta polarización de vandálicos versus excesos de la fuerza. Entonces, el hecho de que se haya alejado el leitmotiv del paro, digamos, acentúa esta idea instalada de estigmatización a la marcha, a la protesta, aquella que sí corresponde a los actos pacíficos de la protesta. Y pienso yo que, por ejemplo, no fue la mejor estrategia por parte de Vargas decir que se van a tomar Quito, porque como te decía previamente, esto habilita el discurso de prevención al gobierno central. Claro. Más allá de que en Quito hace unas horas se había dicho a través de una periodista que habían protestantes que estaban lanzando explosivos caseros a ciertos espacios de la capital, pero de allí no ha habido como una mayor identificación de actos vandálicos en la capital. Lo que sí ha habido es, por ejemplo, a militares reteniendo a periodistas, a colegas de Coavisa, de BN Periodismo, que les incitan a robar el contenido de sus celulares, y eso también abona al otro lado del manejo discursivo del paro. Pamela, a ver, ¿qué papel han jugado desde tu punto de vista los medios digitales, las redes, en amplificar o no al uno o al otro? Lo que tú has comentado ahorita, Jimmy, para mí siempre es una disyuntiva que me desagrada, pero ampliamente. Yo creo que, y tú como periodista, no todo puede ser un medio. El hecho de tener un espacio digital que de alguna manera genera información, no puede ser entendido eso como medio. La información es el bien, la comunicación es el derecho. Entonces, no puede disgregarse la comunicación de la información. Si solamente hay información y no comunicación detrás, lo que existe es un espacio, tal vez autorreferencial, de ciertos sesgos y posturas. Lupa Media, por ejemplo, que es un medio, no es un medio digital, pero es un espacio de fact-checking, creo que es importantísimo en procesos de protesta social, en donde, por ejemplo, de manera cotidiana han tratado de desmitificar los relatos en relación al paro. Claro que sí. Y la desmitificación en un proceso de, yo no voy a decir convulsión nacional, pero sí de concentración de ciertos espacios, porque sí hay que decirlo claro, esto no es un proceso de convocatoria nacional. No. ¿Ya? Hay focalizaciones que sí hay que tomar en cuenta, pero Lupa Media, medios como Lupa Media, creo yo que hacen bien en un proceso democrático. Medios como
no voy a dar nombres, pero que de alguna manera te dicen que han vandalizado algo que realmente no ha sido así, o cuando dicen que atropellan. En otro año. Exacto. Sí. Hace poco, y creo que Lupa Media fue quien nos había dicho, se habían empezado a pasar videos del proceso del 2019 y 2022. Entonces, claro, eso tiene fines también primero de desmoralizar la lucha, en el caso de quienes lo hagan pacíficamente, y de desconcentrarla y estigmatizarla también. Claro, bueno, y algo que yo siempre sostengo respecto de lo que se ve. Perdón, sí. Ahora, ¿sabes? Ahora que lo pienso, esos medios que hacen ese tipo de publicaciones también son vandálicos. Aquellos que de alguna manera utilizan sus espacios para transmitir fake news sobre el paro, también eso es vandalismo. Bueno, y yo te decía, justo, también me acompañas lo que yo iba a decir. Una cosa es que yo respete tu derecho a opinar, y otra es que todas las opiniones sean respetables. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Yo por lo menos creo que no todo eso de que respeto tu opinión, mentira. Yo respeto lo que creo que está fundamentado, pero no todas las opiniones son respetables. Ahora, le pregunto a la comunicadora experta en este tema. Si tú estuvieras asesorando, por ejemplo, vamos a suponer, al bloque de seguridad, ¿detendrías, apresarías a Vargas o a Issa? ¿Qué le recomendarías? Bueno, esa es la pregunta del millón. Apresar a Vargas. Sí, supongamos que no. De hecho, hay una denuncia en fiscalía y están denunciados por vandalismo, el cierre de vías, etcétera, etcétera. Es decir, la denuncia hay. Pero digo, ¿tú le recomendarías a tu cliente gobierno que los detenga o dirías, sabe que no, porque vas a victimizarlos? Me iría por lo segundo en este momento. Claro. Pero lo que sí tendría que suceder es, más allá de generar una detención que incluso, voy a decirlo así, puede ser o no buscado por parte del otro lado para poder acentuar ese perfil que tú acabas de decir, Jimmy, lo que sí debería suceder es tal vez un reforzamiento voluminoso de información que justifique la disculpa pública. Es decir, pese a esto, generamos esto. Hacemos una disculpa pública. Pese a que hicieron esto. O sea, sí haría tal vez, a modo de asesoría, no una gestión que pudiera victimizarlos, pero sí que tal vez pudiera estigmatizarlos y que pudiera posicionar reputacionalmente a estos liderazgos desde un aspecto beneficioso para el gobierno central. A ver, habiendo analizado en el primer bloque la permanente campaña del presidente de la República y en el segundo bloque la comunicación que se ha dado en el paro, ¿crees tú que en este momento, día 22, en el programa de Ecuador TV que estamos conversando, 22 del paro, cabe ya sentarse a pensar en el diálogo? Cabe, porque lo que sí hay que decir, Jimmy, es que creo que el gobierno central, justamente por ejercer gobernanza nacional, es quien debería ser el principal promotor de ese diálogo. Creo que sí debería haber un acercamiento, pero ese diálogo debe darse en condiciones dialogables, por decirlo de alguna manera. No, por ejemplo, decir... Condiciones imposibles de cumplir. Nosotros vamos a dialogar si es que derogas el decreto. Claro, eso es complicado. Ahí ya no hay negociación. No hay negociación, hay imposición. Entonces, debería sucederse, por ejemplo, en situaciones de cómo recuperar la deuda histórica en los sectores indígenas, las urgencias sociales, de qué manera se puede o no restituir los derechos y la productividad a los ganaderos, a los agricultores. Pero, por ejemplo, decir que no haya consulta cuando ya hubo una admisión por parte de la Corte Constitucional, eso es radicalismo. Y no creo que esa debería ser una consigna debatible para poder sentarse a dialogar, porque estarían generando condiciones no dialogables para poder sentarse en una mesa. Claro, claro, sí, y justamente esas son las cosas que le quitan un poco de piso al reclamo, ¿no? Poner condiciones que no son manejables.
hacer lo que ha pasado en Imbabura, que hasta con el gas negocios. Si estás con el paro, te vendo gas. Si no estás con el paro, no te vendo gas. Ese ha sido el problema de los que promocionaron el paro. Como decíamos al comienzo, se partió de un tema que era el subsidio al diésel y se terminó en otra cosa, en un híbrido, porque la verdad es que es un híbrido. Bien, y para el cierre entonces, me decías que tú consideras que sí es necesario el diálogo. En condiciones. Eso iba a decirte, porque y si llegan a interponer como una condición en el diálogo, está bien. No discutimos, te pregunto pues como consultora, no discutimos el tema del diésel, que se quede como está, pero sí pedimos amnistía para los que participaron o dirigieron el paro. Yo quiero que recordemos, me parece que fue en 2022, sí, cuando en la Casa de la Cultura hubo, yo no sé si utilizar la palabra, pero allí hubo periodistas que estuvieron encerrados en la Casa de la Cultura. ¿Verdad? Eso no es protesta social y eso tampoco es liderazgo pacífico. Y eso, por ejemplo, no debe ser amnistiado. No debía ser, creo que se amnistió. Sí, claro, claro. Entonces, actos como esos no deben corresponder con una amnistía. No deben ser parte de una discusión ni una no, para nada. Entonces, la amnistía en condiciones de ¿qué? En condiciones de que no se hayan lesionado los derechos humanos, en que no se haya lesionado la integridad de la vida. Y creo que en ese sentido, no, ni para los unos ni para los otros, porque asimismo, como ha habido vandalismo que han pescado al río revuelto, también ha habido excesos de la fuerza pública que le han tirado gas lacrimógenos a periodistas que se han identificado con su carnet a decir que son periodistas. Asimismo, lo de Efraín Fueres tiene que ser investigado. Según la autopsia que sacó INRED, hubo un disparo que se le dio, él estaba de espaldas, hay que ver de dónde viene ese disparo. Entonces, todas esas cosas, eso no corresponden a una amnistía, eso es criminalización. Gracias a Pamela León, ella es analista y consultora en comunicación política, columnista de GK y moderadora del no tan lejano debate de las vicepresidentas. Muy amable, Pamela, siempre un gusto. Igual. Amigos de Ecuador TV, con ustedes volveremos mañana a las 10 de la noche. Les agradecemos por habernos acompañado. Que estén bien.